Vamos a leer la Biblia, hermanos, en Romanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 3. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vamos a darle paso a nuestro pastor Tomás, que Dios lo bendiga y le dé palabra esta mañana, hermanos. Déjenme platicarles un poco esta mañana. A veces, mis hermanos, vivimos cada día la fe como cristianos. La iglesia, las actividades, la casa, la escuela, el trabajo. Y a veces no nos damos cuenta que aún estamos todavía metidos en medio de una guerra espiritual entre el bien y el mal. El problema a veces es que nos sentimos tan ya confiados porque venimos a la iglesia, porque estudiamos la Biblia, porque participamos, tenemos actividades. Y nos confiamos en lo que somos y en lo que hacemos. Pero la batalla del enemigo es imparable. Él no tiene tregua, él no descansa, él no se relaja. Nosotros sí. La lección de esta mañana, muy interesante, hermano Roder, muy interesante. Somos descuidados en la vida espiritual. Todos, incluyéndome yo, ¿no? Puede pasar tal vez una mañana sin orar, una tarde, un mediodía. Hay personas, hay cristianos que se pasan la semana sin haber orado. Igual para estudiar la Biblia. Con un repasito ya creemos que ya la hicimos. Pero el enemigo no tiene tregua, ese no descansa. Ese nos analiza, nos estudia, nos persigue. En Apocalipsis capítulo 12, ustedes conocen bastante ese capítulo acerca de la caída de Lucifer, cómo fue Lucifer expulsado del cielo. Y el versículo 10, después de que Satanás fue caído, versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusa, y el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cada qué tiempo? Ese no duerme. Otros podemos venir aquí y dormir en el sermón. Hasta no, nomás te mira y suelta carcajada. Dice, guay. Ese no duerme día y noche. Podemos salir de casa sin haber orado. Ese está feliz. Pero lean el versículo 11, el versículo 12. Por lo cual dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ya los ángeles ya no van a ser molestados por Lucifer. Pero ahora, ¿qué dice? ¡Ay! De los de la iglesia de Centro Cristiano. ¡Ay! Los moradores de la tierra. Los que viven en Arvada, en Aurora, en Wilshire, en donde quiera. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y hay de los que viven en los últimos días de la historia. ¿Por qué?
Satanás sabe que su tiempo está contado. Aquí hay dos cosas tremendas. Nosotros sabemos que el tiempo de él está por terminar, el tiempo del mal está casi por llegar, mis hermanos. Esas cosas que vivimos de enfermedad. Ustedes saben, mis hermanos, hay tres cosas que en los últimos días que eso nos va a apretar. Número uno es las calamidades. Número dos, la carestía, el hambre. Y número tres, las enfermedades raras. Por más aparatos modernos que haya, no van a detectar esas enfermedades y los médicos se están volviendo locos. La medicina no alcanza, no hay enfermedades raras. Porque estamos viviendo en el proceso del tiempo del fin. Qué bien para nosotros, porque a pesar de las cosas que van a suceder y están sucediendo y las que vienen, eso nos debe alegrar porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Casi llega el tiempo del fin del mal para ver a Jesús y vivir para siempre en una tierra nueva. Pero hay un riesgo grande. Cuanto más se acerca la venida de Jesús, dice el versículo 12, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con vosotros con gran ira. Y con gran ira, sabiendo que ahora le queda poco tiempo. Jesús dijo en San Juan 10:10, ustedes se acuerdan, San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a veces nosotros pensamos en el aspecto físico, ¿no? Accidentes, violencia, tiroteos, Satanás quiere destruir. Pero Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar. No está hablando de robar nuestras cosas. Matar no está hablando de nuestro cuerpo físico. Destruir no está hablando de la destrucción física, de la casa, del carro, de cosas. Está hablando de la fe, de la confianza en Dios. Está hablando de nuestro conocimiento bíblico. El ataque del enemigo ahora se está concentrando, mis hermanos. Sí, es cierto, calamidades, hambre, guerras, enfermedades, etcétera, que Dios está permitiendo como el desenlace del tiempo del fin. Pero el ataque del enemigo es hacia la fe, hacia el conocimiento de la palabra, hacia la confusión, creyendo que estamos bien y Dios y Jesús nos encuentre mal, como las 10 vírgenes. Creyeron que estaban bien. Y uno de los problemas más grandes es que Satanás en la guerra final nos quiere desviar en el punto de la salvación. De tal modo que nuestra salvación para él, Satanás, no dependa de Jesús, sino de nosotros. Esa es la confianza que Satanás quiere provocar en nosotros, de que yo estoy bien, que lo que estoy haciendo está demasiado bien como para ya ir al cielo. Y nos olvidamos que la única manera para llegar a la vida eterna es Jesús. ¿Me explico? Esa es la guerra que Satanás está jugando en la mente. Y está provocando tantas cosas en el mundo de la fe. Ahora, ya no en el mundo de la maldad y la violencia, eso no se diga, sino que Satanás no duerme. Satanás no quiere que nadie se salve. Satanás no quiere que nadie se salve, mis hermanos. Por tanto, en los últimos días, el ataque no será tanto la violencia, la maldad, el peligro, sino será el ataque de la mente del cristiano hacia su conocimiento de la fe. De tal modo que esté confundido creyendo que está bien y ni cuenta nos damos que estamos mal y Satanás ganó. Pero el apóstol Pablo Dios le reveló muchas cosas
que debemos prestar atención más y más para asegurarnos que nuestra fe, nuestra salvación no está dependiendo de lo que estamos haciendo, de lo que sabemos, de lo que somos, sino más bien en quién estamos creyendo. O sea, dependiendo. ¿Sí me explico? Y entonces vamos a leer el versículo que mi hermano José leyó, Romanos 5. El apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe. Y entonces viene ahí una frase, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener paz en los últimos días? Cuando entendemos que somos justificados por la fe. Entonces tenemos paz para con Dios y el único medio, ¿a través de quién? De Jesús. Una hermanita se me acerca en mi campaña anterior y me dice, pastor, ¿me puede bautizar de nuevo? Le dije, pues usted es la directora de diaconisas. Es que no puedo dormir en paz, pastor, me dice. Siento que algo tengo dentro de mi corazón. Le dije, pero yo no le quise preguntar qué hizo. Eso no se pregunta, hermana. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Hay gente curiosa. ¿Y qué hiciste? ¿Con quién te acostaste? Hay gente curiosa. Dije, hermana, cual sea la razón por qué usted siente eso, usted necesita tener paz. Sí, pastor, la única manera para que yo tenga paz es que bautíceme otra vez, porque había bautismos, ¿no? Entonces yo me senté con ella para explicarle qué significa tener paz con Dios a través de la justificación por la fe, a través de Cristo Jesús. Después de casi una hora de plática, porque no entendía, pastor, es que yo quiero hacer las cosas bien, pastor, es que no me sale como quiero. Y comienza la lucha. Le dije, hermana, esa lucha suya es la lucha de todos los seres humanos. El apóstol Pablo dice, para tener paz con Dios, hay que entender que somos justificados por la fe, justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de lo que yo hago o de lo que yo soy. ¿Sí me explico? Ahora, el versículo 2 dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Nos gloriamos en la esperanza de quién? De la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo podemos tener paz y disfrutar de la gracia de Cristo en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad? Aquí está el punto. Aquí está el punto de nuestra fe. Mis hermanos, la fe en Jesús, la dependencia en la gracia de Cristo no es religión. Religión son las prácticas que nosotros queremos hacer, creyendo que con las prácticas que hacemos ya tenemos paz. Eso puede tranquilizar la conciencia, porque si yo estoy haciendo bien, pero hay mucha gente que hace bien y no tiene paz. Y hay mucha gente que hace bien y no va a llegar al cielo. Porque la vida eterna no se trata de solo creer que estoy haciendo bien, sino más bien en quién estoy haciendo el bien. Y el apóstol Pablo nos dice, es que cuando nosotros entendemos que somos justificados por la fe en Cristo, por Cristo, hasta en las tribulaciones nos gozamos. O sea, hasta la hora de la muerte, Señor, amén, aquí estoy, ya voy a morir feliz. Es difícil, ¿no? Apenas se queda uno sin trabajo, ya ni la iglesia viene. Apenas alguien le echó una mirada así medio
¿Misteriosa? Gracias, hermana. Escuchen. ¿Cómo va a disfrutar de la vida aún en las tribulaciones si solo piensa de lo que hacen los demás por mí o lo que yo estoy haciendo y no me sale bien? Satanás tiene una pelea tremenda y que no nos damos cuenta que no se trata de una pelea externa física, sino de una pelea profundamente espiritual. Nos quiere derrotar. Aún, mis hermanos, cuando Satanás nos provoca a hacer bien. Satanás no siempre provoca a hacer mal. Satanás también a veces nos provoca a hacer bien. Para que él nos confunda la mente pensando que estamos haciendo bien y que eso es suficiente. Ahora viene algo más. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. No, capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, lean conmigo, vamos a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De quién depende nuestro llamado? ¿De quién depende nuestra predestinación? ¿De quién depende nuestra justificación? ¿Y de quién depende nuestra glorificación? De Dios. O sea, mis hermanos, escuchen, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Esta es la guerra teológica que en el mundo cristiano ha existido. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo dónde estoy? El apóstol Pablo abunda. Este es un tema de los favoritos que el apóstol presenta, el tema de la gracia y la justificación por la fe. Pero Satanás confunde. Es que ya Jesús lo hizo todo, tú no hagas nada, vive como quieras. Pero hay dos cosas, déjenme aclarar. Sabemos que los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que fueron llamados por Dios. Ahora, ¿Dios escoge a quienes llama? No, Dios no hace acepción de personas. El problema es que nosotros los seres humanos, mis hermanos, hay gente que nos cae mal y uno no lo quiere saludar. Que mi primo ni le quiero llevar la invitación para la conferencia, ese ni va a ir. Nosotros clasificamos, ese es problema de nosotros, en verdad. Nosotros elegimos, escogemos. Dios no escoge. Escuche, cuando nosotros leímos la Biblia que dice, y Dios nos escogió, y Dios nos predestinó, no, Dios no está sentado diciendo este sí, este no. Mis hermanos, la gracia de Cristo, el llamado de Dios es para la humanidad entera. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios a los que se reúnen allá en Whitridge. ¿Así dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo entero. El problema es que el mundo entero no acepta el llamado de Dios. Por tanto, no el mundo entero es justificado. Los que son justificados por la gracia de Cristo son los que aceptan su llamado. Nosotros no creemos en la salvación universal o en el universalismo de la salvación. Mucha gente dice, cuando Cristo venga, Dios es amor, no va a matar a nadie. El problema no es eso. El problema es la justificación.
La fe es aceptar la gracia de Cristo. Es como tener el jarabe que el doctor da. El jarabe no me va a curar en nada. En todas las casas puede haber el jarabe, pero no todos van a ser curados por ese jarabe, excepto el que se lo toma. Entonces el apóstol Pablo dice, es que los que aman a Dios, o sea, los que han aceptado su llamado, a esos entonces Dios los ha justificado y también los ha glorificado. Esa es la bondad, mis hermanos, el cual nosotros podemos vivir todos los días felices, no preocupados por lo que no podemos lograr todavía, sino gozándonos que estamos bajo la gracia de Cristo. Si nosotros estamos bajo la gracia de Cristo, entonces, y lo que estoy intentando hacer, abran conmigo Efesios 2, dice el versículo 1, Efesios 2, vamos a leer ahí unos 4 o 5 versículos. Dice el apóstol Pablo ahora, y él os dio vida a vosotros, o sea, Cristo Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, en los cuales, está hablando a los de la iglesia, o sea, los creyentes, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al diablo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, y no eran hijos de Dios, sino que eran hijos de la ira, para ser más exacto, hijos del diablo. ¿Por qué? Estaban sin Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, versículo 4, versículo 5, aún estando muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Y entre paréntesis, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad con nosotros en Cristo. A ver, ¿quién nos sacó de las garras de Satanás? Usted no salió solo, Señor. El poder vivificador de Cristo, que alguien le contó a usted el evangelio y usted prestó oído y aceptó, por el hecho de haber aceptado, Cristo lo sacó. La acción del hombre es aceptar. Y Jesús tiene el poder para sacarlo. Ahora, esto es lindo. Dice el apóstol Pablo, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ustedes saben qué es la palabra gracia? ¿Ah? Regalo. En otras palabras, porque nosotros somos salvos por la fe gratuitamente, gratis. Y entonces dice, y esto es no la palabra vosotros, no, mire, la versión antigua de la Reina Valera a veces nos confunde porque nosotros no somos españoles que hablamos así. Ustedes saben que la Biblia, la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la primera Biblia hispana de español, fue traducida de los hebreos y griegos
en España por dos ex monjes católicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero eran españoles y ellos hablan español de España. ¿Y cómo hablan los de España? Vosotros sois. Ustedes saben, yo fui la otra vez que fui a predicar a España y me daba curiosidad. ¿Cómo estáis, pastor? ¿Vosotros habéis comido hoy? Dije, este está leyendo la Biblia. Y así venían conmigo y así hablaban y yo estaba como, y fui adaptándome que eso es la forma de cómo. Y entonces cuando yo estaba leyendo la Biblia de la Reina Valera, así como ahora, ¿no? Dije, Dios, estoy aquí ahora donde el idioma español. Entonces a mí me gusta leerlo en un idioma gracias a los que se dedican a la revisión del idioma y lo han traducido a muchas versiones latinoamericanos como nosotros. Y ahora nosotros los que vivimos aquí en Norteamérica tenemos un problema, que nuestro español es latinoamericano, pero nuestro español es español norteamericano. Bueno, eso es el término correcto de la antigüedad. Ah, Manolo, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Escuchen bien. Entonces, hay una Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, como la versión más antigua, moderna, que era la Dios habla hoy. Y entonces esa versión dice, porque por regalo de Dios somos salvos por la fe que aceptaste. Y luego dice, y eso no depende de ti, pues es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, y no es por las cosas que haces, para que no te glorifiques de que tú puedes, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos. ¿De qué depende que nosotros lleguemos a vivir con Jesús? ¿De qué depende? De Jesús. El único asuntito que nosotros hacemos es aceptarlo. Aceptarlo. Acepta a Jesús, acepta su gracia. Tienes vida eterna. Pero el apóstol Pablo dice, esa gracia que nos regaló, la gracia de Cristo, Él lo preparó de antemano para que andemos, o sea, vivamos en ella. Vivir en la gracia de Cristo, mis hermanos, es vivir bajo los principios de la enseñanza divina, pero, escuchen bien, porque Cristo nos ha traído a su gracia para que vivamos bajo su gracia, bajo su amor, bajo la salvación que nos dio. No es que nosotros estamos haciendo cosas buenas para alcanzar la gracia de Cristo, sino que tenemos la gracia de Cristo y la gracia de Cristo nos está impartiendo poder para vivir en los principios de su reino. ¿Estamos de acuerdo? Estaba yo predicando en una iglesia hace como tal vez 30 años atrás. Una iglesia donde la mitad pertenecían a una corriente teológica reformista. Y prediqué este tema de la gracia. Y entonces una familia me invitó a cenar aquella noche, que ya estaban en la iglesia donde yo estaba predicando. Y cuando estábamos cenando, el papá de la casa me dice, pastor, estamos en una gran lucha nosotros como familia. ¿Y cuál es la lucha, hermanos? Es que nosotros pertenecimos a una denominación de un grupo se llama reformista. Dice, nos cansamos. En la entrada de la iglesia, el pastor se paraba con una regla exacta, literalmente, para medir la altura
del vestido. Y para checar que los zapatos no tengan ningún orificio, huequito, hoyo, sino que sea completamente cerrado. Y para medir la altura del tacón, así para hombres y para mujeres. Y me comenzó a enumerar cosas. Dice, nosotros así conocimos la Biblia a través de este grupo de hermanos y así aprendimos. Dice, un día, yo pasé manejando y vi ahí Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia donde ella iba se llamaba Iglesia Adventista de la Reforma del Séptimo Día. Y entonces me llamó la atención. Dice, llegué a mi iglesia y le pregunté al pastor, ¿hay otra iglesia del Séptimo Día? No, no hay nada, no hay nada. Y ni te asomes, y ni me preguntes porque te vamos a disciplinar. Es que la regla era... Y entonces dice, yo oré y le dije, Dios, si hay algo donde yo sienta paz en mi fe, ábreme el camino. Y entonces dice, volví a pasar frente a la iglesia del séptimo día. Y era un sábado y estaba abierto. ¿Cómo es posible que haya otra iglesia que abren el sábado y que yo no sepa? Entonces me metí y escuché. Y me metí y escuché que estaban hablando de la gracia de Jesús. Eso, en los 8 años que llevo yo en la iglesia donde yo iba, nunca escuché ni una sola palabra de la gracia de Jesús. Toda la expresión era, pórtate bien, vive bien, pórtate bien, camina bien, vístete bien, come bien, etcétera, etcétera. Satanás sabe cómo manipular la mente para que no seamos salvos. La gracia de Cristo no nos libera a portarnos mal. O sea, no nos concede permiso. La gracia de Cristo es darnos la seguridad que en Jesús tenemos vida eterna por la fe. Pero aquel que acepta por la fe la gracia de Cristo debe entender que ahora vive en la gracia de Cristo. Y en la gracia de Cristo, mis hermanos, se vive bien, se vive mejor bajo los principios de Dios. Por tanto, yo llego a entender que guardo el sábado no porque estoy cumpliendo un mandamiento, sino porque la gracia de Cristo ahora me está liberando de la opresión humana. ¿Me explico? Ahora, en la gracia de Cristo ya no como todo lo que el mundo come. Ahora, Dios me escoge porque quiere que yo viva mejor. Pero no es por lo que yo estoy seleccionando, soy mejor que los demás. Porque la salvación no depende de lo que hago, sino que es la gracia de Cristo. Pero ahora la gracia de Cristo trabaja en mí para vivir mejor y aún más saludable. ¿Me estoy explicando? Ahora estoy ofrendando y estoy diezmando, no con un miedo de que, y si no diezmo, Dios me va a castigar. Mi campo no va a producir. Tengo que hacerlo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en muchos lugares uno escucha, mi hijo, tienes que diezmar, si no, ¿cómo te va a bendecir Dios? Y entonces nosotros llegamos a comprender que lo que hacemos le pellizcamos a Dios para que Él a ver si tiene compasión de nosotros. Si Dios tuvo compasión de nosotros, como dice el apóstol Pablo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató y nos dio vida por su gracia, no por lo guapo que era. Dios nunca miró lo que usted era por lo que era, por lo que tenía. Dios lo miró a usted por su amor. Porque Dios es así, misericordioso, y dijo, lo voy a sacar de ahí. Aunque no tenía nada. Entonces Dios nos trae a su gracia. Y en la gracia de Cristo, ahora yo doy mi ofrenda y doy mi diezmo, no porque tengo miedo a que Dios no me bendiga, sino porque estoy súper agradecido que vivo en la gracia de Cristo. Hay un versículo interesante. Vayan conmigo, por favor, a Isaías. Vayan conmigo a Isaías, capítulo
5 y versículo 20. Perdón, Isaías, Mateo 5:20. Sorry. Mateo, ahorita vamos a Isaías. Mateo 5:20. Mateo 5:20. Dijo Jesús, escuchen bien. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, ¿qué dijo Jesús? Si tus cosas que haces no es mejor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ustedes saben cómo era la vida de los fariseos? Impecable, mis hermanos. Impecable. Digo, si se trata de ser buenas acciones, ¿no? Impecable. Y Jesús dice, aún así, si tus obras, tu justicia, tus acciones, no es todavía mejor que la de ellos, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Pero cómo? Muchas veces nuestra mente dice, ay, yo no voy a poder ser pastor. Muchos hermanos dicen, ay, pastor, yo nunca voy a poder ser como usted. Viven confundidos. No saben cómo soy. Si supieran cómo soy, y no exclamaran eso. Porque nosotros así somos los humanos. Nos comparamos a nivel humano. Pero ahora vayan conmigo a Isaías. Vayan conmigo a Isaías. Lo que dijo el profeta Isaías a todos los impecables, a los que creen que ya con lo que hacen son demasiado santos, porque ya visten bien, porque ya comen bien, porque ya ofrendan mucho, porque etcétera, etcétera. Escuchen bien. Isaías capítulo 64 y versículo 6. Todos nosotros somos, ¿cómo dice la Biblia de ustedes? Déjenme leerles la versión moderna. Todos nosotros somos como un hombre sucio. Y todas nuestras buenas obras son como trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento, dice el español moderno. A ver, ante Dios, usted sale a repartir comida, amén. Usted sale y reparte ropa, amén. Usted ve allá afuera a una persona y le da a usted $20, amén. Y usted dice, wow, yo siempre soy bueno, yo ayudo a la gente. Hay mamás hay papás o hijos o esposos y dice, mi hijo es buena persona. Cuando Cristo venga, mi hijo puede tener salvación. Oh, mi marido es buena persona. Él cómo ayuda a la gente. Amén. Este señor allá, mi vecino, qué buena gente, siempre nos reparte comida. Amén. El apóstol Pablo dice, las buenas obras que nosotros hacemos ante los ojos de Dios son como trapos sucios. Entonces algunos le dicen, entonces ¿para qué hago el bien? No se trata de ver dónde. El problema está que nosotros los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa, aún las cosas buenas que somos, aún las cosas buenas que hacemos, aún en realidad para justificarnos ante Dios, no son buenas.
Solamente cuando nosotros dependemos de la gracia de Cristo, mis hermanos, cuando a través de Jesús, Él, la presencia de Cristo en la vida, en el alma, en la mente, hacemos las cosas, ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo cosas buenas. La gente dice, oye, mira qué buena persona está haciendo, pero el que lo hace ni cuenta se da. El bueno que quiere alcanzar la vida eterna por lo bueno que hace, enumera todo lo bueno que hizo. Hay papás que le dicen a sus hijos, ya cuando están grandes, hijo, mira, te voy a sacar la cuenta, ¿cuánto me debes? Aquí tengo la lista, dice, mira, yo gasté tanto cuando tenía 5 años. Ahí tiene, oiga, ese papá tiene el récord de todo lo que gastó con su hijo. Oiga, ese papá hay que pagarle. El hijo le puede decir, bueno, papá, mira, te voy a pagar todo y olvídate de hoy ya no eres mi papá, porque ya te pagué. Pero ustedes saben que eso, muy pocos, ¿no? Con cuánto placer uno ve al hijo, todo lo que invirtió, lo que hizo, lo que sea. Hijo, en verdad yo no hice nada. A veces somos cristianos que queremos enumerar las cosas que hacemos. Y creemos que ya estamos listos. Pero 2 versículos más, 2 versículos más. Busquen conmigo, por favor. En Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 1. Está muy profundo o largo de todos estos textos, pero déjenme leer 2, 3. Versículo 1 del capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y comienza él a hablar de su experiencia que tuvo con Jesús. Ahora vayamos al versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, escuchen esta palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en lo que no puedo hacer, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, último versículo. Vayan conmigo a Santiago. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Entonces, ¿qué dice el apóstol Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos toca hacer, mis hermanos? Someternos a Dios. ¿Qué significa someternos a Dios? Depender de Él. Aun cuando creemos que ya sabemos lo que vamos a hacer, aun cuando ya sabemos cómo hacerlo, aun cuando ya podemos, pero el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad cuando nosotros vamos a Jesús sin nada, como que no sabemos nada. Para no gloriarme que yo ya me he visto bien. Oh Dios, yo ya canto bonito. Mira Dios, yo soy puntual. Mira, yo estoy haciendo. Al contrario, Dios, en verdad no sé si estoy haciendo bien. Someter nuestra voluntad, entonces Dios actúa en nosotros y Satanás no puede. Es aquello cuando en la mañana oramos, Señor, voy a salir, tengo miedo. Acompáñame.
Es cuando llega en la noche, Dios, gracias Padre, lo que hice, en verdad, no sé si estuvo bien, pero tú lo hiciste por mí. Dependencia, someterse. Satanás no tiene poder para molestarnos, porque nosotros con humildad reconocemos que solo la gracia de Cristo es el que puede hacer en nosotros para poder vencer. Y entonces, ese sometimiento va a producir en nosotros el deseo de hacer las cosas buenas. Pero las cosas buenas no va a ser para gloriarnos, sino porque Cristo está trabajando en nosotros. Y nosotros ni cuenta nos damos. Qué lindo Dios. Lo que Dios quiere es que usted tenga paz. Que usted no se preocupe por lo que no puede lograr. Preocúpese que está en Cristo Jesús. Ay Dios, es que, Dios, ¿cómo le hago? Que no puedo, ¿cómo le voy a hacer yo para avanzar en mi vida de la fe? Usted no puede avanzar si usted quiere avanzar por sí solo. Entréguese a Jesús. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, hace todo su trabajo. Esa es la gracia de Cristo. Que nosotros lo tenemos todo porque creemos en Jesús, por la fe. Que entraremos al cielo no por lo bueno que fuimos, sino porque hicimos cosas buenas que Cristo nos hizo en nosotros. Él es el que trabaja en nuestro corazón. Colóquese de pie, vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú sabes que nosotros somos humanos y no tenemos el poder de hacer las cosas si no fuera por tu poder. Gracias por tu misericordia con que nos has amado, que estando muertos en delitos, en pecados, en maldad, tú nos sacaste. Pero Padre, aún todavía existe eso en nosotros. Ayúdanos a entender que es tu gracia, que es tu poder el que nos libera de las fuerzas del mal. Que no dependamos de lo que nosotros somos o hacemos, que dependamos de Jesús. Que nuestra fe, Padre, esté puesta en Cristo Jesús, el que nos da fuerzas en nuestra debilidad. Ayúdanos para ir a ti sin nada. Acudir contigo a ti, Padre, con las manos vacías para que tú las llenes. Para llegar contigo con la mente vacía y tú la llenes. Para que lleguemos con nuestro corazón vacío y tú lo llenes de tu poder y de tu gracia. Ayúdanos a vivir cada día una vida de paz, sin culpabilidad en la conciencia, sabiendo que tú, Padre, nos perdonas y nos limpias por la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos cada día, Padre, a vivir bajo tu gracia, bajo los principios de tu reino y podamos vivir con dignidad, aprendiendo cada día de tu misericordia. Gracias te damos esta mañana, este mediodía. Tu compañía, tu presencia, siga con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado.